Hola, voy a hablar sobre un libro del Dr. Richard Haass. El Dr. Richard Haass es actualmente el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Entre el 2001 y el 2003 fue director de Planeación Estratégica del Departamento de Estado y fue uno de los principales consejeros y asistentes del secretario de Estado Colin Powell. Fue asistente del presidente George H. W. Bush Jr. En este periodo, él se encargó principalmente de los asuntos de Asia-Pacífico y del Oriente Próximo. También, Richard Haass ha escrito numerosos libros sobre política exterior. Uno de sus principales es el que vamos a analizar el día de hoy, que es A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. Este libro se divide en 4 principales partes. En la primera, el principal argumento cae sobre cuál era el orden que perduraba desde el surgimiento del Estado moderno en el siglo XVII hasta el final de la Guerra Fría. Lo que dice Richard Haass es que en este periodo hubo un orden que se llamaba el orden mundial 1.0, como se le podría decir. Por ejemplo, podemos ver en la Guerra Fría que había un orden estructural que condicionaba cómo iban a comportarse los estados. Había una legitimidad compartida sobre cómo era este poder. Y por eso podemos ver que en Europa principalmente había una división entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, y esto condicionaba cómo se iban a relacionar los estados durante esta época. Sin embargo, en su segundo argumento, analiza qué fue lo que pasó después de la Guerra Fría. En estos 25 años que han pasado después de la Guerra Fría, ¿qué es lo que ha sucedido? Según Richard Haass, ha habido un gran cambio estructural que genera un nuevo orden. A este nuevo orden, Richard Haass lo conoce como el orden 2.0. En esta parte del libro, que es la segunda parte del libro, empieza a hablar cómo es que de pasar de un orden en la Guerra Fría, se pasó a un desorden, debido a una serie de cambios que han difundido el poder. Antes el poder estaba en dos poderes, que era Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, ahora este poder se ha difundido entre una multiplicidad de actores. ¿Y cómo es que la globalización, que ha permitido que un problema que sucede en un país, aunque sea algo interno, afecte profundamente a otros países, ha cambiado mucho cómo se relacionan y cómo son el sistema internacional? Por eso en esta parte del libro, lo que se dedica es primero analizar por regiones cuáles han sido los conflictos, cuáles han sido los problemas que han surgido en cada una de las regiones y cuáles han sido los acontecimientos principales. Y también decir que ha habido una brecha. Ha habido una brecha global entre los retos que hay de la globalización, como el cambio climático, el ciberespacio, la salud. Y esta brecha se ha visto comparada con cómo es que la comunidad internacional está preparada para enfrentarlos, los acontecimientos que suceden dentro de los países. Como consecuencia de los retos de la globalización, han evitado que los países puedan responder a estos retos. Y esta brecha es lo que genera y apoya a este desorden del que Richard Haass nos habla. Por ejemplo, una evidencia empírica que nos muestra Richard Haass es el ciberespacio. En el ciberespacio, el Internet del ciberespacio han creado nuevas dinámicas, y estas dinámicas han sido un reto muy difícil de controlar y operar, ya que no es algo que se genere solo en un país, no es algo que puedas ver, sino que es algo que, gracias a la globalización y la tecnología, se ha expandido. Y aparte, en el ciberespacio no solo están los estados, hay una multiplicidad de actores que participan en este contexto. Por lo tanto, aunque se han generado ciertas regulaciones y reglas, aún no se ha generado un consenso general sobre cuáles son las reglas que van a mermar y normar este ciberespacio. Y hay una falta de estructura, si se fijan, y esta falta de estructura ha afectado los intereses de Estados Unidos principalmente en el tema del ciberespacio. Finalmente, en la tercera parte, aquí lo que dice Richard Haass es que viendo este mundo en desorden, hay que buscar una forma en la que se evite cualquier tipo de competencia de poderes. Como se observó en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Fría, había una competencia de poderes que, si no, como la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, podía acabar con un gran conflicto. Entonces, el mundo tiene que evitar cualquier tipo de competencia de poderes que pueda llevar a este conflicto. Y es por eso que se debe cambiar a un sistema operativo que se llama el Orden Mundial 2.0. Este orden mundial 2.0 debe tomar en cuenta las nuevas fuerzas que están apareciendo, a los nuevos retos que han surgido como consecuencia de la globalización y los actores que ya no son los principales que antes se observaban.
Principalmente uno de los puntos que defiende y su principal argumento en este nuevo orden mundial es el tema de la soberanía. Antes nos basamos solamente en la soberanía, en el respeto a la soberanía de los estados. Después estaba la responsabilidad para proteger, que permitía que pudiéramos intervenir en un estado para proteger los derechos humanos principalmente. Sin embargo, muestra otro tipo de soberanía que se llama la obligación soberana, que dice que son las obligaciones que tienen los gobiernos con otros gobiernos y que tienen los gobiernos con los ciudadanos de otros países. Un ejemplo de soberanía, de obligación soberana, el tema de salud es muy claro. Con la epidemia del ébola, los países tienen la obligación soberana de detectar esta epidemia, de notificarlo a la comunidad internacional y de poder intentar todo lo posible para poder atenderlas, y si no es posible, poder solicitar ayuda. Pero esta es su obligación soberana, porque de todo lo contrario, esta problemática del ébola puede expandirse a diferentes países, como sucedió hace unos años. Entonces, lo que hace Richard Haass en esta parte del libro es analizar cómo es que han habido diferentes movimientos y conflictos en el interior de los estados y cómo es que estos acontecimientos, si no son controlados por el estado, pueden llegar a afectar a través de externalidades a otros países, creando un mayor caos. Finalmente, en el cuarto argumento, se basa más sobre la política exterior y la política doméstica de los Estados Unidos. Dice que Estados Unidos, aunque no es en sí un hegemón, tiene cierta responsabilidad de actuar en el mundo. Esa es su obligación soberana. Pero también para poder hacerlo, para que pueda mantener su prestigio en el mundo, tiene que mantener un prestigio interno y tiene que evitar que haya una crisis, principalmente una crisis sobre la deuda. Y es por eso que da una prescripción sobre lo que debe hacer Estados Unidos para adaptarse a este nuevo orden, para poder controlar primero los acontecimientos domésticos dentro de su país, para que después pueda tener una política exterior óptima para este nuevo orden. La teoría predominante en el libro de Richard Haass es el neorrealismo o el realismo estructural. Lo que caracteriza a esta teoría es que las estructuras son las que van a condicionar cómo actúan y cómo se comportan los estados. Como menciona Richard Haass, antes se observaba una estructura bipolar. Esta estructura bipolar de la Guerra Fría permitía comprender cómo funcionaba este orden entre un estado y otro estado y cómo es que los estados, con base en esta estructura bipolar, se comportaban. Sin embargo, lo que hemos observado después de la Guerra Fría ha sido el camino a un desorden. ¿Por qué? Porque se ha condicionado una nueva estructura del sistema internacional en el que los estados ya no solo son una relación bipolar de poderes, sino que el poder se ha difundido entre muchos actores, no solo entre muchos estados, sino entre muchos actores. Ya no se ve un centro de poder específico. Y esta difusión del poder y de la capacidad de acción crea un desorden. Y este desorden, que se ha visto incrementado por los efectos de la globalización y porque Estados Unidos en algunas ocasiones, en algunas situaciones, ha decidido actuar y en otras veces no actuar, ha generado y ha condicionado cómo es que los estados se comportan en este contexto. Podría decirse que del realismo estructural se derivan diferentes tipos de realismo. El tipo de realismo que defiende Richard Haass principalmente es el realismo de alternancia, a mi parecer, y es por lo siguiente. El realismo de alternancia se basa en el principio de analizar la transición del poder. Según el realismo de alternancia, el sistema internacional es creado y es moldeado por un hegemón. Sin embargo, siempre que hay un hegemón, va a tratar de haber otras fuerzas y otros estados van a tratar de cambiar a este hegemón, van a tratar de quitarlo. Y estos cambios en la hegemonía van a provocar un conflicto, ya que los países siempre van a buscar tener el liderazgo o evitar que otro país tenga el liderazgo de esta hegemonía. Por ejemplo, aquí podemos ver el caso de la relación de Estados Unidos y China. Según Richard Haass, China es uno de los principales estados y de los principales poderes que puede amenazar el poder de los Estados Unidos y sus intereses en diferentes regiones. Esta relación ha sido conflictiva y es una de las relaciones más difíciles, aunque han habido ciertos grados de cooperación, pero es una relación que por esta lucha de poder y por esta transición en el poder ha sido conflictiva. El segundo punto nos dice que los estados deciden intervenir en un conflicto solamente cuando los beneficios exceden los costos de intervenir.
Aquí podemos ver por qué China y Estados Unidos su relación no ha escalado hacia un conflicto. Por ejemplo, en 1989 hubo una serie de manifestaciones por parte de estudiantes en China y el gobierno chino decidió reprimirlas de una forma violenta. Estados Unidos, fieles a sus principios de intervención por fines humanitarios y de la libertad, podría haber intervenido, pero el presidente Bush decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque los costos de intervenir en China en ese momento y poder romper esta relación que ellos tenían eran muchos mayores que los beneficios que pudieran ganar. Y aunque hubo cierta crítica internacional y cierta crítica por parte de la población estadounidense por no haber intervenido, Bush actuó de una forma realista, y de una forma realista en la que observó que los beneficios de actuar iban a ser mucho menores que los costos que podía traer romper esta relación tan cercana, comercial y diplomática que tiene con China. Entonces aquí podemos ver que en este libro de Richard Haas nos plantea este nuevo orden. Y en este nuevo orden se genera una nueva estructura que condiciona cómo van a actuar los estados. Por eso predomina el realismo y dentro de este realismo predomina el realismo de alternancia.